rugged cross, I will ever be true. Its shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away,
vida perfecta. El mundo actualmente se encuentra convulsionado por las señales de un fin eminente. Dolor, sufrimiento, guerras, plagas, incendios, violencia, desastres naturales, decadencia moral, muerte. La historia de la humanidad está alineándose para su fin. Vivimos en la víspera del mejor acontecimiento de la historia de este planeta, la venida de nuestro glorioso Salvador. Sodoma y Gomorra no son solo historia, ya hemos superado su maldad. Así que, querido, no es casualidad su presencia física o virtual en este lugar, puesto que nadie puede venir a Jesús si el Padre que lo envió no lo llamare. El Señor está tocando la puerta de su corazón y lo invita a cenar con Él. Conocer el Evangelio es una inmensa bendición, pero este acontecimiento también lo hace responsable por su vida y por su testimonio, así como por compartir esta buena noticia a sus seres queridos, conocidos y a todos aquellos a quienes pueda alcanzar. Repentinamente el lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El tiempo se termina. Las profecías están cumpliéndose frente a nuestros ojos. Todo señala que estamos muy próximos a una gran tempestad. La misericordia del Señor está a punto de ser cambiada por su ira. No permita que su propia vida y la de los suyos se ponga en riesgo por los truenos que ya conmocionan el horizonte. Entréguese a Cristo, porque su juicio ya ha sido señalado. Nuestro destino está en juego, y Dios nos ha mostrado cómo podemos evitar nuestra pérdida eterna. ¿Necesita saber cómo prepararse antes de que esta tempestad azote su vida? Acompáñenos en el desarrollo de este apasionante evento y descifremos juntos la manera cómo salir victoriosos de esta, la tormenta perfecta. Con ustedes, el pastor Juan Zurroca. Bienvenidos una vez más a este evento que llamamos la tormenta perfecta. Gracias por vuestras muestras de cariño. Bien, hermanos, el título del tema es Una antorcha en la oscuridad, basado en el texto de 2 de Pedro 1:19. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. De manera, hermanos, que tenemos ese privilegio de tener la palabra profética más segura que nos alumbra como una antorcha en lugar oscuro. Y esa palabra profética, esa palabra de los profetas, no solamente es predicciones, sino que también la palabra de los profetas es instrucción, amonestación, llamado a la fidelidad. Todo eso es la función del don de profecía. ¿De acuerdo? Y es muy importante, muy importante. También tenemos ese maravilloso texto, ¿verdad?, que nos dice en 2 de Crónicas 20:20, la última frase, 2 de Crónicas 20:20, que termina diciendo: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Esta es la enseñanza de la palabra. Bien, hermanos, ¿y qué es el espíritu de profecía? En el don de profecía. En la Iglesia Adventista se habla mucho del espíritu de profecía. Y yo te digo, el espíritu de profecía no es una señora vestida de negro. El espíritu de profecía es la forma en que Dios guía a su pueblo en las crisis. ¿De acuerdo? Esta podría ser una definición. Tenemos, por ejemplo, los profetas antiguos en el Antiguo Testamento. Y si tú te das cuenta,
del papel del don de profecía, resulta que la mayor parte de la Biblia, la mayor parte de este libro, está compuesto por escritos de profetas que han recibido el don de profecía y se han ido sumando uno tras otro hasta formar la Biblia, ¿verdad? También hay libros históricos, salmos, pero el don de profecía ocupa la mayor parte de la Biblia y la parte más importante, más crucial de la Biblia, ¿de acuerdo? Por eso digo que el espíritu de profecía no es una señora vestida de negro. El espíritu de profecía es la forma en que Dios guía a su pueblo en las crisis. Bien, vamos a imaginar ahora, por ejemplo, un profeta como Noé. Vamos a imaginar que Dios está en el cielo y que tiene que avisar al mundo de que va a venir un diluvio. ¿Cómo puede avisar al mundo? De forma que el mundo sea advertido, ¿verdad? ¿Qué métodos puede utilizar el Señor para advertir al mundo? Ideas. Un niño me dijo una vez, pues podría pasar un ángel con un cartel como esas avionetas de publicidad, que pasan con un cartel, ¿verdad?, con una banderola que dice, compre en el comercio, tal. Y si un ángel pasara así, entonces todo el mundo lo vería. Un ángel con el cartel que pone, viene un diluvio. Bueno, es una idea, ¿verdad? Otro niño habló de unos carteles de neón, ¿no?, unas luces luminosas de colores que dijeran, viene un diluvio, construyan un arca, ¿verdad? Y si la gente viera eso, diría, caramba, esto es sobrenatural, vamos a hacer caso. Pero por alguna razón Dios sabe que eso no va a funcionar. Y Dios eligió un método para advertir al mundo, a su pueblo y al mundo. Y fue el don de profecía. Y levantó a Noé, ¿verdad? Levantó a Noé y fue Noé el profeta el que advirtió al mundo, ¿verdad? Y así vemos una crisis en la Biblia y cómo el don de profecía ha sido la guía para guiar a todos. Porque el espíritu de profecía no es una señora vestida de negro. El espíritu de profecía es la forma en que Dios guía en las crisis. Tenemos que aprender esta fórmula. Esta es una fórmula bíblica. Sigamos, hemos visto Noé, pero ahora sigamos adelante. Y ahora imagina que Dios ya quiere formar su pueblo, el pueblo de Israel, y están ahí en el desierto. Y entonces el Señor quiere agarrarlos de ahí, instruirlos, sacarlos, ¿verdad? Llamarlos, sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. ¿Cómo va a hacer todo eso? ¿Cómo? ¿Cómo lo hará? Con el don de profecía. Efectivamente, lo que hizo Dios fue levantar un profeta, que en este caso se llamó Moisés. Por eso el don de profecía, hermanos, no es una señora vestida de negro, es la forma en que Dios guía en las crisis. Y así a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Seguimos adelante, seguimos avanzando en la Biblia y vemos que ahora el pueblo de Israel ya está asentado, pero se ha dado a la idolatría. Y están ahí, ¿verdad?, adorando a dioses falsos. ¿Y qué va a hacer Dios? Pues ¿cómo va a actuar? Pues va a levantar de nuevo el don de profecía. Y ahí se levantó a Elías como otros profetas, ¿verdad?, que declararon la verdad al pueblo. ¿Por qué? Pues porque así guía Dios a su pueblo en las crisis, ¿verdad? Y si seguimos adelante, llega un momento que el tiempo se ha cumplido y el Mesías ya está entre ellos, ¿verdad? Y entonces, para sacudir a la nación entera, ¿verdad?, ¿cómo Dios avisará a Israel de que aquí está el Mesías? ¿Cómo lo hará? Con el don de profecía. ¿Cómo se llamó? Juan el Bautista. Él fue el don de profecía entonces, ¿verdad? Y él fue con su propio dedo. Juan señaló a Jesús y dijo,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Impresionante, el don de profecía. Y así podríamos seguir, ¿verdad? Porque en cada época de la historia ha sido así. Por lo tanto, tenemos esta fórmula. El espíritu de profecía no es una señora vestida de negro. El espíritu de profecía es... ¿Correcto? No tenemos la pantalla. El espíritu de profecía es la forma en que Dios guía en las crisis. Tenemos que aprender esta fórmula, ¿de acuerdo? Para recordar bien qué es el espíritu de profecía, ¿verdad? Por eso yo estoy orgulloso, hermanos, de que la Iglesia Adventista ha sido bendecida con el don de profecía, como en cada época en la Biblia, ¿verdad? Estoy orgulloso de que Dios ha dado el don de profecía, como siempre hace, para guiar a su pueblo en las crisis. Ahora, en un momento en la historia que Jesús ya está cerca a venir, en estos años finales, pues Dios también levantó para formar un remanente que lleve al mundo los 10 mandamientos y la fe de Jesús, la ley de Dios y la fe de Jesús, y todo nuestro mensaje profético, ¿verdad? Porque por eso en nuestros libros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene la creencia fundamental número 18, de las 28 creencias fundamentales. La número 18 dice así: el don de profecía es un signo de la Iglesia remanente que se manifestó en la persona de Ellen White, y sus escritos son una fuente de verdad. ¿Qué os parece? Yo estoy orgulloso que nuestra Iglesia pueda levantar el don de profecía y que sea una luz para estos tiempos. Es verdad que algunos no creen, ¿verdad? Una profeta, tendríamos que creer una profeta, pero eso es porque olvidamos que la Biblia en realidad es una suma de espíritus de profecía de todas las épocas. Sería raro que ahora, en este tiempo crucial, antes del regreso de Jesús, para preparar un pueblo, ¿no levantase Dios un profeta? Pues claro que sí, porque es así como funciona. Porque el espíritu de profecía no es una señora vestida de negro. El espíritu de profecía, ¿qué es? Muy bien, estupendo. La forma en que Dios guía en las crisis. Es verdad que hay personas que no quieren creer que ella tuviera el don de profecía. Generalmente son las personas que no han leído sus libros, porque cuando uno lee sus libros percibe esa inspiración, ¿verdad? Yo he conocido personas de diferentes religiones a las que les he regalado un libro y ellos han confesado, a veces a regañadientes, pero lo han confesado. Se nota una inspiración divina. Hasta testigos de Jehová han confesado, se nota cierta inspiración. Pero claro, hay un error doctrinal aquí y allá. Vale, de acuerdo, no estás de acuerdo, pero tú te has dado cuenta que este libro no es un libro cualquiera. Tiene algo de sobrenatural, hermanos. ¿Quién no ha leído El Camino a Cristo y no ha cambiado sus esquemas espirituales? ¿Quién no ha leído El Deseado de todas las gentes, verdad? Y no le ha cambiado la vida, conocer más profundamente la persona de Jesús. ¿Quién no ha leído El Conflicto de los Siglos y no se ha sorprendido con el gran mensaje para el tiempo del fin, verdad? Algunos rechazan que Ellen White tuviera el don de profecía, porque dicen que no es correcto que haya profetas mujer. Los profetas siempre han sido hombres, ¿verdad que sí? No, claro que no. Tenemos profetas en el Antiguo Testamento, incluso tenemos profetas mujer en el Nuevo Testamento. La Biblia las menciona. Escudriña las Escrituras y verás que sí, hay también profetas mujer en la Biblia, unas cuantas. Otros dicen, no, yo esto lo rechazo
porque ya no hay profetas en el Nuevo Testamento. Los profetas fueron para el Antiguo Testamento, dicen ellos. Pero después de Jesús, eso se acabó. Hermanos, esto es imposible, porque los Hechos de los Apóstoles mencionan que había profetas como Agabo y las hijas de Esceva y otros. Había profetas. Dios siguió levantando don de profecía. Y sabemos por Joel capítulo 2 que antes del regreso de Jesús se iba a recibir don de profecía, ¿verdad? Hemos tenido a Ellen White con don de profecía, pero si entendemos bien Joel capítulo 2, también entendemos que antes del regreso de Jesús, en la gran tormenta perfecta, Dios volverá a levantar dones del Espíritu. Será la lluvia tardía y Dios volverá a levantar todos los dones para fortalecer a la iglesia. Bien, hermanos, pues vamos a leer ahora Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, porque quiero mostraros algo interesante. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Dice así: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién envía a su ángel? Dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel. Ese es Apocalipsis 22, 16. Pero mira ahora Apocalipsis 22, 6, ahí al ladito. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos, etc. Aquí le llama el Dios de los espíritus de los profetas. Es el que ha enviado su ángel. De manera que Apocalipsis 22, 16 dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel. Y en el 22, 6 dice, el Dios de los espíritus de los profetas, el Señor, dice, y el Señor, que es Jesús, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. ¿Cuál es el resultado de cruzar estos dos versículos? ¿De acuerdo? El que envía a su ángel es Jesús. Y en Apocalipsis 22, 6 es llamado el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. Hermano, cada profeta que ha hablado es porque Jesús le ha dado su mensaje, porque Jesús, que es el verbo, el logos, la expresión, ¿verdad?, de Dios, le ha dado su mensaje, le ha inspirado en lo que tiene que decir. Y aquí, Apocalipsis llama a Jesús con otro nombre, el Dios de los espíritus de los profetas. Por lo tanto, que nadie te diga, no, espíritu de profecía no, yo me quedo con Jesús. Digo, pero bueno, pero si precisamente Jesús es el Dios de los espíritus de los profetas, si Jesús es el que le ha dado las palabras a cada uno de los profetas que han venido a este mundo, ¿de acuerdo? Porque Jesús es el verbo, Jesús es la expresión de Dios, ¿de acuerdo? De manera que ya sabes otro nombre de Jesús. Habías oído del Logos, pero ahora sabes otro nombre de Jesús. El Dios de los espíritus de los profetas. Apocalipsis 22, 6. Pero si aún así alguien cree que en el Nuevo Testamento no iba a haber profetas, le invito a leer conmigo Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, 1, dice así, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es decir, no está diciendo, no creáis a ningún profeta. No, al contrario, dice, probad a los espíritus, dice, probadlos, y si son verdaderos, creed en ellos. Dice, probad a los espíritus si son de Dios, porque han salido de falsos, ¿de acuerdo?
Y si habla así, es desde luego porque hay de verdaderos también. Claro que sí. La propia Biblia nos enseña algunas pautas para saber si un profeta es de Dios o no. Por ejemplo, en Deuteronomio 18 nos dice, si su profecía se cumple, entonces ese profeta es enviado por Dios. También Jeremías 28:9. También se nos dice a la ley y al testimonio. El profeta debe dar un mensaje acorde con el resto de la Biblia, ¿verdad? No rompiendo ninguna de las doctrinas y enseñanzas bíblicas, a la ley y al testimonio. Isaías 8:20. Un verdadero profeta que venga a nosotros, ¿verdad? Debemos probarlo con estas pautas, ¿verdad? También es un profeta que debe reconocer a Cristo, como dice 1 de Juan 4, del 1 al 3. Y por último, un verdadero profeta se hará visible por sus frutos. Como dijo Jesús en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. De esta forma, con estas pautas bíblicas, debemos probar a los espíritus para ver si es un profeta verdadero o un profeta falso. Y en este caso, Ellen White muestra ser una profeta verdadera, puesta por Dios según la pauta bíblica de todos los profetas. Por eso, hermano, hermana, el espíritu de profecía no es una señora vestida de negro. El espíritu de profecía es... Muy bien, esta sería la definición bíblica, hermanos. Bien, por eso la revista Life dedicó un artículo a Ellen White. La famosa revista americana Life dedicó un artículo grande a Ellen White. Por desgracia, solo fue la versión norteamericana, porque en la versión europea ese artículo no estaba, porque yo lo verifiqué. Y resulta que en ese artículo se hablaba de un fenómeno paranormal, sobrenatural, el don de profecía, y allí lo demostraba con las diferentes profecías de Ellen White que se han certificado por la ciencia médica. Por ejemplo, ella decía que el tabaco es un veneno cuando los médicos recetaban tabaco para fumar para los problemas de los pulmones, hermanos. Y ella decía, no, tabaco es un veneno. Y los médicos decían, qué fanatismo. Sin embargo, con el tiempo, la investigación lo demostró y la ciencia médica se pudo poner al día con el mensaje de Ellen White. Y hoy es bien conocido que efectivamente ella tenía razón. Mencionaban también la revista Life en ese artículo que Ellen White en sus libros decía que las mujeres embarazadas deben cuidar muy bien de su mente, de su temperamento, de sus sentimientos y emociones, porque el niño que tienen en su vientre va a recibir un impacto, va a recibir consecuencias del estado de ánimo de ella. Y los médicos de nuevo se burlaron de eso, se burlaron de ella. Y mira tú cómo pasando el tiempo la ciencia médica lo pudo comprobar y ahora es bien sabido. Y una vez más, la ciencia médica se puso en línea con el mensaje de Ellen White. Y cuántas más cosas con el tiempo no veremos lo mismo, no sucederá lo mismo. Fue un artículo estupendo. Qué lástima, pensé yo, qué lástima que estos periodistas de la revista Life crean en esos mensajes de Ellen White, cuando por otro lado veo a algunos hermanos en mi propio pueblo adventista que no creen. Podríamos decir la frase quizá, ni en Israel he visto tanta fe, ¿verdad? A veces parece el mundo al revés, hermanos. Algunos dicen que habría que elegir, pero ¿por qué tendría yo que elegir entre la Biblia y el espíritu de profecía? ¿Por qué tendría que elegir entre la palabra de Dios, donde tenemos los profetas antiguos,
y el Espíritu, los libros de Ellen White, donde tenemos testimonio de un profeta nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que elegir? Es absurdo. No hay que elegir. Algunos dicen, no, es que yo en la Biblia encuentro a Jesús, pero en Ellen White solo encuentro normas y reglas. Bueno, si dices eso es porque has leído muy poco. Has leído muy poco de la Biblia y has leído muy poco de Ellen White. Porque si yo abro la Biblia, por ejemplo, por Levítico, por Números, ¿verdad? ¿Qué encuentro? Pues yo encuentro la ley de Moisés, encuentro un reglamento detrás de otro, normas y normas. Y si yo agarro un libro de Ellen White, como El Camino a Cristo, como El Deseado de todas las gentes, ¿qué encuentro? Encuentro a Jesús, y con una profundidad que para mí era desconocida antes, hermano. Yo puedo leer El Deseado de todas las gentes por tercera vez y siempre hay cosas que me llaman la atención, cosas que me sorprenden. Digo, fíjate esto, qué interesante. Y me gusta ver lo que subrayé hace años, ¿no? Lo que me llamó la atención hace años, lo que me llama la atención ahora, ¿verdad? Conocer a Jesús más profundamente. Porque el don de profecía no solo nos aporta predicciones, ¿verdad? También nos aporta instrucción para el pueblo, llamados al arrepentimiento, ¿verdad? Nos enseña a ser fieles. Todo eso es obra del profeta. Y bueno, algunos han leído muy poco, y han leído muy poco porque quieren leer muy poco, ¿verdad? El Deseado de todas las gentes, en la página 213 dice, el Salvador había hablado por medio de todos los profetas. O sea, que es algo confirmado. Y qué triste es cuando vemos en la Biblia, vemos a nuestros hermanos del pasado, de la antigüedad, que rechazaban el don de profecía, ¿verdad? En tiempos de Noé, Dios levantó el espíritu de profecía. Unos le escucharon, otros no. En tiempos de Elías y todos los profetas que llamaban a la fidelidad a Dios, unos les escuchaban, otros no. Para Juan el Bautista sucedió igual. Unos le escuchaban, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Estamos en el tiempo. Jesús está a las puertas. Este es nuestro mensaje, ¿verdad? Pues también algunos no querían escuchar a Juan el Bautista, porque lo consideraban extremista, lo consideraban que predicaba demasiado fuerte, hermanos. Vamos a leer ahora Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 11. Que me parece un texto muy acertado para hablar del don de profecía. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice así, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Cómo? Fijaros qué interesante. Está hablando de los profetas, de todos los profetas del pasado, y dice en el versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Puede estar más claro? Cuando Dios levanta el Espíritu de profecía, ese mensaje es el Espíritu de Cristo que está en ellos. Es Jesús, es el propio Jesús nuestro Salvador quien le da las palabras al profeta. Por lo tanto, hermano, hermana, no tenemos que hacer tanta distinción, no tenemos que elegir entre la Biblia o el Espíritu de profecía, porque son palabras del mismo Señor. El mismo Jesús que habló a Moisés, a Noé, a Elías, es el mismo Jesús que habló a Ellen White cuando le dio el don de profecía. Sin embargo,
como siempre sucede, algunos no querrán escuchar, hermanos. Pero no te preocupes por eso. Simplemente vamos a orar por ellos. Hoy en día también tenemos el mismo problema. Hay hermanos adventistas que rechazan el don de profecía, ¿verdad? Y bueno, esto es algo que ha sucedido en todas las épocas. En todas las épocas. Pero yo os voy a contar una historia. Si realmente la Biblia fuera todo lo que tú necesitas saber, ¿para qué el Señor tendría que dar profecía en el tiempo del fin, como la misma Biblia dice? ¿Por qué la Biblia nos diría, probad los espíritus, porque han salido falsos profetas? Probad, porque han salido de falsos. Es porque tiene que haber don de profecía. Y el don de profecía nos ha sido entregado, hermanos. Cada adventista debería estar orgulloso. Hemos sido bendecidos con el don de profecía en nuestra iglesia. Si algunos no quieren hacerle caso, les sucederá igual como en los días de Noé. Como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Dios levantó profeta y algunos no quisieron oír. Así también será hoy. Y recibirán las consecuencias de sus actos, de su triste decisión. Como en los días de Noé, así será los días de la venida del Hijo del Hombre. En aquel lugar, las personas fueron a hacer un crucero. Iban a hacer un recorrido en un barco estupendo. Era tan fácil de pilotar que era tan fácil como pilotar un automóvil. Así que tenían el libro de los mapas con la ruta marcada, ¿verdad? Con los GPS, y fácilmente podían hacer esa ruta estupenda. Así que subieron al barco, muy animados, con el libro de mapas. Iban a empezar el viaje. Y entonces el dueño del barco les dijo, solamente que en el último día de trayecto, hay unas corrientes marinas, ¿verdad?, que estrellan los barcos contra las rocas. Es muy difícil, hay que ser muy experto para superarlas, y también hay dificultad para encarar y entrar el barco en el puerto. Pero no se preocupen, yo he arreglado todo y conozco la situación. De manera que en ese último día de vacaciones, en ese último día de trayecto, un capitán experto se acercará al barco, subirá al barco y guiará, manejará el barco para que no tengan ningún problema en el último día de viaje. Ah, estupendo, estupendo, pues ya está. Y entonces subieron al barco, cogieron el mapa, ¿verdad? Y entonces empezó su recorrido. Y disfrutaron todo aquel mes visitando esta playa, esta cala. Fue un viaje estupendo, tomaron el sol, se bañaron en el mar, bucearon. Y llegó el último día de viaje y se acercó una lancha que traía al capitán, el capitán experto, para el último día de recorrido. Y entonces los que estaban a bordo dijeron, ¿pero usted qué quiere? Dice, voy a subir para pilotar en el último día. Y dijeron, no necesitamos, capitán, nosotros ya hemos aprendido a manejar y la verdad que nos ha ido estupendamente, hasta lo hemos puesto a toda velocidad y hemos hecho curvitas, ¿verdad? De manera que no necesitamos a nadie más. Y el hombre dijo, no, pero todo está previsto para que yo pueda pilotar en el último día. Que es peligroso. Y entonces los de arriba dijeron, este va a subir al barco y se va a poner a mandar y va a hacer lo que él quiera y nosotros no vamos a poder hacer lo que nos gusta. Si sube este hombre va a mandar y va a mandar todo el tiempo y nosotros no vamos a poder mandar. Y le dijeron, no necesitamos que suba usted a pilotar. Y dijo que sí lo necesitan. No lo necesitamos. Tenemos el mapa, señor, y no necesitamos nada más. Ya sabemos manejarlo. Y el otro hombre desde abajo decía, sí, ustedes tienen el mapa, pero lo que viene ahora, ustedes no se lo imaginan. Lo que viene ahora es tremendo.
déjenme subir para ayudarles. Y uno decía, oye, quizá deberíamos dejarle subir y dejarnos guiar por él. Y otros decían, no, él va a venir, va a empezar a mandar por aquí, por allá, por la derecha y izquierda, y no. Y nosotros ya sabemos hacerlo muy bien, ¿verdad? Lo hemos hecho muy bien hasta aquí. Y unos decían, pero debería subir, y otros, pero no. Y así estaban porque no querían perder el control y que nadie les diga lo que tienen que hacer. Dime tú, ¿eran inteligentes aquellas personas? No. Y si no eran inteligentes, ¿qué eran? Efectivamente, pues el que tenga oídos para oír, que oiga, porque nosotros, como pueblo de creyentes fieles, tenemos el mapa y lo hemos seguido hasta aquí, pero el Señor también nos dice que en el último tiempo vendrá la crisis final. Este mapa nos dice que vendrá la tormenta perfecta. Por eso, para ese último trayecto, para ese último tramo, necesitamos el don de profecía. Y Dios ha prometido que puntualmente el don de profecía estará ahí para cada crisis en el pueblo de Dios. La previsión meteorológica nos anuncia claramente que viene una tormenta perfecta, pero para eso Dios ha previsto que de nuevo levantará el don de profecía, porque el espíritu de profecía no es una señora de negro. El espíritu de profecía es la forma en que Dios guía en las crisis. Y ahora, en este tiempo que va a ser extraordinariamente difícil, para encarar esa tormenta, Dios nos ha enviado ayuda, el don de profecía. Unos la escucharán, otros no la escucharán, hermanos. Y así podemos verlo en Mateo capítulo 4, versículo 4. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 4, que dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Unos quieren solo las antiguas, las que tienen de 2000 años para atrás. Pero hermanos, también las nuevas. Dice la Escritura que no solo de pan vivirá el hombre. Dice Jesús que vivirá de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Si sale en el siglo XIX, amén, la necesitamos. Y si sale en el siglo I después de Cristo, la necesitamos. Y si salió en el siglo XV antes de Cristo también. Toda palabra, la antigua y la nueva. Por eso yo decidí que quiero ser fiel a Dios en toda palabra que sale de la boca de Dios. Y os propongo que a la hora de pensar en Ellen White, vamos a poner el slide, ¿verdad?, que podamos abrir nuestro corazón en confianza y preguntarle al Señor si realmente Él dio el don de profecía a esta mujer. Una jovencita, ¿verdad?, que tenía 17 años, hermanos, que pesaba 45 kilos, delgadita, había tenido problemas de salud, estaba delicada. Yo me pregunto si hay aquí entre nosotros una jovencita de 17 años. ¿Hay alguien así entre nosotros? Si la hay, que se ponga en pie, por favor, porque queremos verla, para tener delante de nuestros ojos cómo es una jovencita de 17 años. ¿La tenemos? 18 años. La tenemos aquí, ahí. Ponte en pie, por favor. Bien, miradla bien, observadla bien, hermanos. A esta jovencita, a una jovencita así, el Señor la eligió para ser profeta. Es que es emocionante, hermanos. Cuando estaban todos aquellos pastores barbudos, recios, aquellos pioneros, ¿verdad?, ahí, y Dios eligió a esa jovencita flaquita
de 17 años. Desde luego Dios nos rompe los esquemas y el poder sobrenatural que le dio fue tan grande en los primeros años para poder consolidar la fe en su ministerio. Hizo como Jesús milagros para que la gente abriera los ojos, creyera en Él y le escuchara. Pues así el Señor dio don de profecía a Ellen White, a aquella jovencita, y le dio fenómenos sobrenaturales para que fuera innegable. Ella entraba en visión. Esta es una de las representaciones de esos momentos. Entraba en visión y miraba al horizonte y recibía visiones. A veces los médicos la examinaban. Sus acompañantes les invitaban a examinarla. Ella tenía los brazos así y nadie podía movérselos. Ella dejaba de respirar durante largos periodos de tiempo. Eran fenómenos paranormales, fenómenos sobrenaturales puestos por el Señor para que la gente confiara en su ministerio. Y muchos creyeron y pudieron comprobar, con esas pruebas médicas, pudieron comprobar que efectivamente Dios estaba actuando ahí. Y ahora una fórmula matemática. Es una fórmula que podemos ver en la Biblia en cada uno de los profetas. Puedes ver el resultado de su obra. Espíritu de profecía más obediencia igual a éxito. Una vez tras otra, con Noé, con Moisés, con Elías y con tantos otros profetas, ¿verdad? ¿Sucederá igual ahora? Pues claro que sí, porque el Señor Jesús, que dio la palabra a todos los profetas, se va a encargar de eso. Ahora bien, si tenemos el espíritu de profecía, ahí, espíritu de profecía, más desobediencia, igual a fracaso. Así es, fracaso. De manera que estos son matemáticas puras, hermanos. Que os aviso que al final os voy a hacer un examen. Esto va para examen, ¿eh? El que avisa no es traidor. Esto va para examen. Así que tenéis que aprender bien estas fórmulas, ¿de acuerdo? Porque hoy es más fácil que nunca obedecer al espíritu de profecía, hermanos. ¿Cómo te quedarías si eres un israelita en el desierto y el espíritu de profecía dice que tienes que ir a mirar a una serpiente de bronce para curarte? Pero qué cosa más rara. Y de hecho muchos no fueron. Pero ¿cómo ir a mirar a una serpiente de bronce para curarme? Qué cosa absurda, ¿verdad? Ah, amigo, pero espíritu de profecía más obediencia, éxito. Y espíritu de profecía más desobediencia, igual al fracaso. Qué lástima, ¿verdad? Algunos no creyeron en el don de profecía y no fueron a mirar la serpiente. ¿Y qué les pasó? Murieron, hermanos. Qué triste, ¿verdad? Qué triste tantas personas. Dice Ellen White que mucha gente, muchos creyentes, hijos de Dios, ayudaron a construir el arca de Noé. Trabajaron durante un tiempo, pero no soportaron la presión de sus familiares y amigos, las burlas, ¿verdad? Y quién sabe cuántas cosas más. Y abandonaron la obra y pasaron, como dice Ellen White, pasaron a engrosar las filas del enemigo, a una forma de religión políticamente correcta. Y se quedaron solo 8 personas, hermanos. Esas personas, habiendo empezado bien, se desanimaron, ¿verdad? Y acabaron muriendo en el diluvio, ¿verdad? De manera que esta es la fórmula matemática. Es una fórmula que puede dar muchos frutos en tu vida. Si hablamos de régimen alimenticio, esta es la fórmula. Si hablamos de estilo de vida,
de vida en las ciudades, ¿verdad? De evitar las influencias. Son 3 consejos muy buenos para afrontar la crisis, ¿verdad? Salir de las ciudades, practicar la reforma pro salud y evitar las malas influencias que abundan tanto en nuestro mundo, ¿verdad? Boston, 1845. En aquel año, Ellen White ya ha cumplido 18 añitos y ya es una profeta bien conocida por todo aquel movimiento, ¿verdad? El chasco de 1844, pues esto es un año después. Y han predicado ya el mensaje del santuario y han comprendido mejor 1844 y Ellen White la invitan aquí y allá, ¿verdad? Y esa jovencita de 18 años recibe una invitación en la iglesia que todavía no era adventista. Pensad que en aquel tiempo todavía guardaban el domingo, no habían descubierto el sábado. Así que invitan a Ellen White a la iglesia de Boston. Y ahí el anciano se llamaba Nichols, y la invitó, y ellos cogieron su carrito, fueron a Boston, y Nichols le decía, mire, le he invitado porque aquí tenemos unos apóstatas, tenemos unos herejes que se llaman Sargent y Robbins. Estos estaban predicando una doctrina que decía unas cuantas cosas extremistas, entre ellas que no debía trabajar un cristiano. Ellos decían, el trabajar con el sudor de la frente es una maldición por el pecado, pero al morir Jesús en la cruz nos libró de la maldición del pecado. Entonces ningún cristiano debe trabajar. Qué bonito, ¿verdad? Veo que os gusta esta doctrina a vosotros. Es muy bonita, pero qué lástima, es falsa. Entonces, porque la Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Y todos queremos comer, ¿verdad? Por lo tanto, Sargent y Robbins, por esa y muchas otras apostasías, habían formado un gran grupo y se llevaban gente de la iglesia y estaban perturbando ahí mucho. Por eso dijo, por favor, Ellen White, ayúdanos con esto, predica el domingo en la iglesia grande de Boston, porque Sargent y Robbins estarán ahí y muchos de sus seguidores, y así podremos acabar con esta apostasía. Y Ellen White dijo, pues yo haré lo que el Señor me mande, claro que sí. ¿De acuerdo? Y todo quedó preparado para que el domingo predicara Ellen White en la iglesia de Boston. Sin embargo, aquella noche, Ellen White recibió una visión, ¿verdad? Ellen White recibió una visión donde Dios le dijo, no vayas a Boston, este domingo vas a predicar en Randolph, en otra ciudad. Así que a la mañana siguiente le dijo al anciano Nichols, le dijo, lo siento, pero voy a predicar el domingo en Randolph. Pero ¿por qué en Randolph? Si Randolph está a 30 kilómetros. Si Sargent y Robbins estarán ahí y todos sus seguidores, y es el momento de atajar esta herejía. Y dijo, lo siento, Dios me ha dicho que cuando llegue allí lo entenderé. Y entonces voy a ir a Randolph. Aparecieron Sargent y Robbins para visitar a Nichols, al anciano. Saludaron y vieron a Ellen White ahí. Dice, mira, precisamente tenemos aquí a Ellen White, podéis hablar con ella. Y Sargent y Robbins salieron de la casa y dijeron, no, ya hablaremos en otro momento, ¿verdad? Y se fueron pensando que iba a estar en Boston. Y entonces, para darle el esquinazo a Ellen White, todos estos grupos de apóstatas cogieron sus carritos y se fueron el domingo a la iglesia de Randolph. Y lo que ellos no sabían, que cuando llegaron allí se encontraron que el sermón estaba a cargo de Ellen White, aquella jovencita de 18 años. Ella empezó a predicar el sermón, allí estaban todo aquel grupo apóstata, y entonces ella entró en visión. Entró en visión. Y Sargent y Robbins decía, no podrá soportar los versículos de la Biblia. Y entonces agarraron
agarraron los versículos de la Biblia y le decían frente a ella diferentes versículos de la Biblia y tal. Y ella seguía en actitud de gloria. Y después de gritarle muchas amonestaciones bíblicas y tal, porque creían que era un fenómeno satánico, después de mucho gritar, se cansaron, cerraron la Biblia y se fueron. Otro de ellos dijo: no soportará el contacto con la palabra de Dios. Y agarró la gran Biblia familiar que había allí en la iglesia, que pesaba 18 libras, 9 kilos. Yo he pesado más o menos, es 9 veces mi Biblia. ¿Tú te imaginas 9 veces? Yo no podría soportarlo mucho tiempo, ¿verdad? Yo he hecho la prueba, ¿verdad? Y entonces esa pesada Biblia de 9 kilos se la puso en el pecho, supuestamente como un exorcismo. Y Ellen White entonces tomó esa Biblia con su mano, ¿verdad? Y se vivió aquella famosa escena donde ella abrió la Biblia, ¿verdad? Abrió la Biblia y empezó a recitar versículos. La sostuvo durante largo tiempo, algo que no podía hacer ni siquiera un hombre robusto, ¿verdad? Ellos ya se habían colgado de sus brazos, 2 personas de cada brazo, no habían podido moverlos. Aquella muchacha era de acero. Se estaba viviendo un hecho sobrenatural para convencer a aquellas personas. Y sosteniendo la Biblia, ella empezó a buscar sin mirar las páginas. Empezó a buscar y a señalar un versículo y a recitarlo. Varias personas pusieron sillas y se subieron a la silla para mirar si efectivamente el versículo que ella decía era lo que estaba señalando sin mirar. Y efectivamente, uno tras otro, ella buscaba un texto sin mirar, lo señalaba y lo recitaba. Y todos estaban asombrados, porque eso no puede hacerlo una persona, eso puede hacerlo Dios. Y entonces, cada uno de esos versículos iban contra la apostasía de Sargent y Robbins. Uno tras otro, todas aquellas herejías quedaron desbaratadas y ella continuaba, y la gente estaba asombrada. ¿Cómo podía soportar ese peso con el brazo extendido? Sargent y Robbins se fueron hacia atrás, salieron por la puerta y se fueron, y nunca más volvieron a predicar sus herejías aquellos 2 predicadores. Y después de ese fenómeno, después de aquel día, todas aquellas personas que habían sido herejes, por decir de alguna forma, quedaron consolidadas en el movimiento adventista y entendieron que Dios había bendecido a su pueblo con el don de profecía. Hermano, hermana, el espíritu de profecía no es una señora vestida de negro. El espíritu de profecía es la forma en que Dios guía a su pueblo en las crisis. Solo nos queda tomar la decisión. Aquí estoy ahora para hacerte un llamado en el nombre del Señor. Mateo 4:4. Allí Jesús nos dice: toda palabra que sale de la boca de Dios. No vive el hombre solo de pan, también vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las palabras antiguas y las palabras nuevas por el don de profecía. ¿Quieres tomar tú hoy esta decisión de vivir por toda palabra que salga de la boca de Dios? La de los profetas antiguos y la de los profetas nuevos, ¿verdad? Si tú tomas hoy esta decisión, te invito a que te pongas en pie para mostrarlo físicamente, para dar testimonio de nuestra fe en el don de profecía, en la voz de Jesús mediante sus profetas. ¿Crees tú en los profetas? Dijo una vez la Escritura: yo sé que crees. Pues bien, toda palabra que sale de la boca de Dios, las antiguas y las nuevas también. Vamos a orar. Amado Padre,
Gracias por todas estas decisiones de fidelidad a tu palabra profética, que hacemos bien en estar atentos a ella, Señor, porque es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, y cuando los días actuales se hacen oscuros, más confusos, y es más difícil ser fiel a ti, ahí está la palabra de los profetas para alumbrar y que veamos bien lo que es correcto y lo que no lo es. Bendice, Señor, estas decisiones y hazlas firmes para que tú estés a nuestro lado hasta el día en que regreses con gloria en las nubes de los cielos. Que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un placer estar con vosotros todos estos días y recuerdo que a la salida podéis ver ese documento de indulgencia. ¿Es verdadero? Lo compró una persona de mi familia y es una indulgencia plenaria comprada con dinero, con mucho dinero, y es la venta del perdón de los pecados. Es indulgencia plenaria in articulo mortis, que entra en actividad en el momento en que la persona muere. Algunos dicen que esto no existe, que esto nunca se ha hecho. Esto se ha hecho, se sigue haciendo. Esta es del año santo 1950, con Pío XII. Es un documento que es imposible de conseguir a menos que lo tengas, ¿no? o que lo compres. Tenemos una auténtica y tienes la oportunidad de verla allí. Gracias por vuestra atención.